16, 25. Si lo puede leer conmigo, por favor. Dice la palabra del Señor, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos. Dice, hermanos, Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a quién, a Dios, y los presos los oían. En esta hora, hermano, quisiera compartirle cantando en el dolor. Sí, vamos a orar. Dios soberano, gracias le damos por su bendita y santa palabra. Gracias por el clima fresco, por la lluvia del cielo que tú mandas. Gracias por los hermanos que están aquí presentes. Pedimos nuevamente por nuestro pastor, que lo bendigas y lo guardes, donde quiera que esté y se encuentre con su familia. Pedimos que nos hables en esta hora de la noche y que no salgamos, Señor, por estas puertas como llegamos. Ayúdanos, Señor, bendícenos, háblanos. En Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Yo creo, hermanos, francamente que en lo personal, cantar a Dios, adorar a Dios, tanto con cantos como con mi vida, no solamente la adoración conlleva al alabarlo con mis palabras, sino también con mis pensamientos, con mis acciones, podemos llegar a adorar y alabar a Dios. Pero creo que puede ser muy fácil o muy sencillo en lo personal alabar y adorar a Dios cuando las cosas van bien, cuando estamos en la montaña. Pero cuando estamos en el valle o estamos en el dolor o en ciertas circunstancias, francamente, en veces no queremos ni orar. No queremos abrir la palabra de Dios por el dolor que nos agobia en el corazón, por la situación que estamos pasando, porque reprobamos un examen, porque estamos enfermos o no lo sé, hermanos. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que Pablo y Silas cantaban himnos a Dios a medianoche y los presos los oían. Si me acompaña ahora al versículo número 16 en su Biblia, dice la palabra del Señor, vamos a ir del 16 al 34, casi no nos vamos a mover de la lectura, hermanos. Dice la Biblia, Hechos 16, 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. El autor de Hechos, hermanos, el pastor el domingo hablaba un poquito de eso, ¿verdad? Es Lucas, el médico amado. Lucas era gentil, era griego. Y si considera usted aquí el pasaje, habla mucho de nosotros, íbamos, sentándonos, hablábamos, estuvimos, vinimos, porque a él estaba ahí presente, ¿verdad? Y redactando todo esto. Y dice el versículo 16 que aconteció que mientras íbamos a la oración, donde había sido salva Lidia y su familia anteriormente, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, Pablo, Silas, Lucas, todos aquellos, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, ¿qué es lo que pasó? Prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenarlos azotarles con vara. Después de haberlos azotado, mire, los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hermanos, el apóstol Pablo y Silas llegan a Filipos, que es la primera región de Macedonia. Ellos van a la hora de la oración fuera de la puerta de la ciudad de Filipos, y dice que ahí estaba un grupo de mujeres y ellos fueron y predicaron el evangelio, y Lidia y su familia, dice que Dios hizo una operación a corazón abierto, dice que abrió su corazón, recibió la palabra, fue salva ella y su familia, dice que se bautizaron en aquella misma hora. Después de esa gran
muchacha normal o natural. Pero sus amos se desagradaron. A ellos les gustaba y les encantaba que ella estuviera así porque obtenían un gran beneficio de ella. Tal vez en los juegos de azar, hermanos, o en las apuestas, no sé, ¿quién va a ganar? ¿La chalupa, el diablo? ¿Qué le pongo? Ponle esto, pum, ok, y ganaba. Ok, ya no tengo un recurso. Y todo por la culpa de estos varones que ni son romanos, son judíos, Pablo y Silas, porque andan haciendo eso. Y ellos, hermanos, los traen hasta los magistrados, a las autoridades, allá al pueblo, hermanos, y dice que les rasgan las vestiduras, se enojan con ellos, los azotan mucho y de pilón los echan en la cárcel. Pero a medianoche, Pablo y Silas cantaban himnos y oraban, y los presos los oían. Cantaban en el dolor, hermano, en la prueba, en el sufrimiento. Pablo hizo bien, hermanos, y le pagaron mal. Ahora están batallando. Dios me trae a Macedonia para padecer. Mejor nos hubiésemos quedado, Silas, en Bitinia, en Misia, en Troas, en otro lugar. Y mire la actitud de Pablo, hermanos. Cantaban y oraban himnos a Dios. Pregunta, hermanos, ¿a quién le cantamos cuando venimos a la iglesia? A Dios. Y era lo mismo que ellos hacían. ¿A quién oramos, hermanos, cuando llegamos a la iglesia y levantamos nuestras peticiones? A Dios. Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios y los presos los oían. Tal vez, hermanos, se me venía a la imaginación si este himno hermoso estuviera en el tiempo de Pablo, tal vez cantaban en el monte Calvario. Ahí están, hermanos. En el monte Calvario estaba una cruz. Y luego después acababan ese himno, hermanos, y luego mejor cantaban: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, siendo que no veían ni la luz de la luna, hermanos, porque estaban allá mero adentro. ¿Y qué pasaron? Los presos los oían. Ellos estaban orando, hermanos, y los presos los oían. Y no dudo, hermanos, que en esos himnos y en esa oración Pablo presentara el evangelio a los demás que lo estaban escuchando. Estoy preso, pero mi espíritu no. Mi boca no, mi Dios no, su palabra no está presa. Le canto a él porque él escucha en cualquier lugar. Los presos, hermanos, escuchaban el evangelio en su oración y en su canto. La oración y su canto, hermanos, de Pablo y de Silas tenían un mensaje que dar. Aquí estamos, no nos podemos ir, y ellos tienen que escuchar a Cristo. Los presos, hermanos, normalmente en esos tiempos, y no dudo que en la actualidad, acostumbraban a escuchar quejas, lamentaciones, llantos, gritos en desesperación, blasfemias, pero Pablo y Silas oraban y cantaban y los presos los oían. Es muy probable que dijeran: estos están locos. Yo muchas veces, hermanos, u ocasiones, y no me da alegría decirlo, pero estuve encarcelado en Linares, en Sabinas Hidalgo, en Guadalupe. Visité y estuve en muchos hoteles, en muchas cárceles, ¿verdad? Y normalmente, hermanos, caen por homicidio, por violación, por robo, por simplemente alterar el orden, por el olor a cannabis, por muchas razones, motivos caían, hermanos. Otros borrachitos, ¿verdad? Normalmente viernes, sábado y domingo lleno ahí, hermano. Y muchas cosas, pero lo menos que yo veía que las personas hacían eran orar y cantar. Nunca vi, hermanos, a un preso o a uno como yo en ese tiempo encarcelado que cantara himnos o que orara. Nunca, hermanos, escuché a alguien decir: no, pues vamos a cantarle a Dios, caímos todos presos, vamos, cuán grande es. Nunca, hermano, escuché eso. Por lo contrario, maldiciones, quejas en la mera celda, pleitos, te tenías que pelear para defender por una cobija, hermano, te lleva por muchas cosas y razones. Y yo creo que Pablo, hermanos, y Silas cantaban y oraban, y los presos normalmente: oye, estos están locos. O sea, esto no es normal. Nunca jamás tal vez habían escuchado a un hombre cantar y orar a Dios estando en la condición. Estaban azotados, hermanos. Probablemente algunas heridas infectadas por las moscas y los mosquitos que ahí había o por el calor. No había una luz, hermano. Pero Pablo y Silas cantaban y los presos los oían. Tal vez, hermanos, los presos dirían: estos son raros, estos están locos. Estos hombres no estaban locos y no eran raros.
Estos hombres, hermanos, como usted y como yo, tenían la paz de Dios que el mundo y los presos no conocen. La Biblia dice, hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Pablo y Silas tenían esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar del dolor, del sufrimiento, de los olores fétidos. Ellos tenían esa paz que solamente Dios puede dar. Ahí estaban, hermanos, en el cepo, en lo oscuro de la noche fría, semidesnudos, sangrando, algunas heridas infectadas por las moscas o zancudos, oliendo mal, respirando olores desagradables, con hambre, con sed, con sueño. Pero su amor por Dios y por las almas, hermanos, era más grande, y a medianoche cantaban y oraban a Dios, y los presos los oían. Qué triste es, hermanos, que en la iglesia no cantemos ni oremos realmente como debe ser de corazón. Si ellos, estando en una condición así, cantaban y oraban a Dios, ¿cómo es posible, mi querido hermano, que nosotros, no estando azotados, no estando en una cárcel, teniendo doble libertad, tanto espiritual como física en este país, la libertad de expresión que tenemos, no cantemos y no oremos? Ellos cantaban en el dolor. ¿Sabe cuándo salen las oraciones más sinceras? En el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad. Pero Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos los oían. Ellos oraban y cantaban porque sabían que Dios, hermanos, siempre escucha. Sabían que Dios, hermanos, en cualquier lugar o circunstancia está con sus hijos. Él no es un padre ausente o indiferente a la necesidad de ellos ni de nosotros. Dios, hermanos, no es un Dios ausente o un padre ausente que en determinado tiempo, tal vez a mí o a usted, no lo teníamos, queríamos un consejo, queríamos un abrazo, queríamos un beso, queríamos jugar la pelota y mi padre o su padre no estuvo. Dios no es un Dios ausente, y cuando Pablo y Silas cantaban, hermanos, Dios desde el trono de su gracia, Él escuchaba. Y vamos a leer ahorita, hermanos, lo que pasó, porque cuando oramos y cantamos, hermanos, no oramos ni cantamos a un Dios sordo, ni a un Dios mudo. Cantamos un Dios vivo y verdadero. Ellos sabían, hermanos, que tenían un Padre celestial que los amaba, que había mandado a Jesucristo, su Hijo amado, a morir por sus pecados. Ellos lo sabían. Ellos sabían, hermanos, que todos los que aman a Dios, aun esto, las cosas les ayudarían a bien. Que si algo va mal, el Dios de los cielos lo cambia bien por su misericordia. Ellos sabían, hermanos, que estaban presos, no por malhechores como Barrabás homicida, sino por la causa de Cristo. Y esto ciertamente es aprobado y bendecido por Dios. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, el sermón del monte, las bienaventuranzas, usted lo conoce. Mateo capítulo 5, versículo número 16. Disculpe, versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al versículo número 12 en su Biblia. Mire lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, como Pablo y como Silas, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, palabras de Cristo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan como Pablo y Silas, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos. Pablo y Silas cantaban a medianoche, gozaos y alegraos, porque sabían que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y Pablo y Silas sabían esto. Mira, acompáñame a Hechos, nuevamente 16, Hechos 16. Recuerda usted, se me vino a la mente Filipenses 4:4, dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel otra vez. Dice, regocíjate, tú estás afuera, yo estoy adentro. Y mira, vamos a Hechos capítulo 16, versículo número 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, montoneros,
rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Yo creo, hermanos, que cuando Pablo le azotaron mucho, cuando le rasgaron sus ropas, cuando estaba en la cárcel, se venía a su mente o a su pensamiento también los padecimientos de Cristo. Estoy sufriendo por Cristo, pero Él sufrió más por mí. Él me dio un ejemplo para que yo pueda seguir sus pisadas. Y eso se alegraba, cobraba ánimo de poder que Dios lo tenía digno de sufrir por su Señor. Si me acompaña Mateo 27 en su Biblia, 24 al 31, Mateo 27, del 24 al 31. Mateo 27, del 24 al 31. Dice la palabra del Señor: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto con Jesús, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltaron a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregaron para ser crucificado. Antes de que Pablo fuera azotado, Jesucristo fue azotado por él. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. ¿Quién sufrió más? ¿Cristo o Pablo? Cristo. Pero no dudo que Pablo traía a su mente toda esa escena, él lo sabía. Jesucristo mismo le enseñó. Jesucristo lo azotaron, a mí también. A Jesucristo sus ropas, a mí también me las rasgaron. Por juicio y cárcel fue quitada a mí también. Y yo creo que él cobraba gozo. Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios, y los presos los oían. Acompáñenme a Hechos, hermano. Volvemos a Hechos nuevamente, por favor, 16, donde tuvimos nuestra lectura. Versículo 25, Hechos 16, 25. Lea conmigo, por favor. Mire lo que hacía Pablo azotado con Silas en la cárcel. Lea conmigo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Ellos, hermanos, no estaban diciendo: Dios es malo. Ellos no se estaban quejando. ¿Para qué permitió Dios esto, que estemos aquí? Aquí, Silas, no vamos a ganar a nadie, ni al carcelero siquiera. Afuera está la gente, en las calles, en la ciudad de Filipos. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué obedecimos a Dios cuando nos guió con aquella visión de aquel varón macedonio que viniéramos aquí? ¿Para qué? ¿Para qué andaba de buena gente Silas y saqué este espíritu de adivinación en esa muchacha? Yo creo, Silas, que hasta aquí llegamos, y si salimos cada quien por su lado, y si te vi, ni me acuerdo. Cada quien va a seguir su camino, Silas. No más vamos a servir a Dios porque es muy duro, es muy difícil, puros azotes, puras cárceles, puras pedradas, puras ofensas. No conviene servir a Dios, Silas. Mejor se rompió una taza y cada quien para su casa. Pablo no dijo eso. Pero a medianoche, Pablo y Silas, todo lo contrario, en el dolor cantaban himnos a Dios, y aparte oraban, y los presos los oían. Y ahorita vamos a ver por qué los presos no se fueron. Es muy raro, hermano. Yo me fugué a los 18 años de un centro de rehabilitación por un cuadrito así de los mini split, no es mini split, de los
aire lavado, o no sé qué sean, hermano, que tienen la cabecita así para adentro. Pues por un ducto, hermano, sí, es un clima así que bueno, hermano, pero por ahí, hermano, sí, era un cuadrito así, y salió en aquel tiempo un loco, le decían el Toro, ya de las Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás, y él duró 8 años en el Pelé de Topo Chico, y salió ahí, hermanos, y no, hombre, bien, una mente, hermanos, bien depravada, bien avanzada en la maldad, bien, y dijo, mira, güero, por ahí es una salida, y vamos a hacer esto, y después de la comida y esto, y yo era cocinero ahí, hermano, le cocinaba como 80 gentes ahí, sopa y todo. Y el pensamiento de cada uno de los presos o de los que estábamos ahí internados, ¿sabe cuál era? Salir, irse. Es muy raro, hermano, que un preso estando ahí diga, ok, aquí me quedo. No, y ahorita vamos a ver por qué no se fueron, hermano. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Acompáñeme el versículo número 26, hermano, en su Biblia. Dice la palabra del Señor, sígame con su vista. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, después de que oraron, hermanos, y cantaron, ¿sí? Sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera, hermanos, que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, hermanos, se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron, no solamente de Pablo y de Silas, de todos los ahí encarcelados, versículo 27. Despertando el carcelero, hermanos, el velador, él se estaba dormido, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En aquel tiempo, ojo por ojo, diente por diente, es muy probable que si están escapando todos, el carcelero tuvo algo que ver y tú vas a ser el responsable y vas a pagar con tu vida. Y dice, mejor, antes de que me maten yo mismo, vámonos. Y dice Pablo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. El mundo, hermanos, encarceló a Pablo y a Silas. El mundo los encarceló, pero Dios los libertó. Su fe, su obediencia y adoración al Dios del cielo y de la tierra se convirtió en un poderoso testimonio para los que le rodeaban. De tal manera que los presos podrían decir, Pablo, Silas, vi a Cristo en ti. Y Pablo les contestaría, pues ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Versículo 28. Mas Pablo, clamando a gran voz, diciendo, no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Porque los presos, hermanos, no se fueron. No sé cuántos años tendrían ahí, no sé por qué llegarían ahí, por buenos no, pero por una razón, un motivo estaban ahí presos. Y lo más común, normal, lógico, es que si las puertas de la cárcel son abiertas, los grillos se cayeron, hermano, y Pablo y Silas también ahí presentes, oye, pues más vale y corrió que quedó, vámonos, algunos tal vez con pena de muerte. ¿Y qué pasa? Ahí se quedaron todos, ni uno se fue. ¿Sabe por qué? Porque querían conocer al Dios de Pablo. Por eso se quedaron. ¿Y sabe también quién se quedó? El carcelero. Quería conocer y escuchar al Dios de Pablo. No era muy normal, hermano, ver un terremoto, que se sacudiera la cárcel y que las puertas de cada cuarto se abrieran. Versículo número 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, estaba oscuro, recuerda, era medianoche, se precipitó adentro el carcelero y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, temió ante la palabra de Dios y sacándolos les dijo, señores, ¿qué pregunta, hermanos? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, qué bendición, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, hermanos, estaban sangrando probablemente. Y enseguida se bautizó él con todos salvos y bautizados.
Y llevándolos a su casa, el carcelero, mire, les puso la mesa, comieron, cenaron y se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bendición. Una vez más, hermanos, Dios demuestra su poder y presencia con ellos. Ellos no estaban solos. Y déjeme decirle algo, mi hermano, que usted y yo tampoco estamos solos. La Biblia dice que no somos huérfanos. Tenemos un Padre y tenemos un Consolador que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En la cárcel? Sí. ¿En la iglesia? También. ¿En el trabajo? También. ¿En la casa? También. No somos huérfanos, tenemos un Padre que nos ama. Cuando oramos, confiamos y esperamos en Dios, cosas grandes, hermanos, como estas pueden pasar, no importa la hora ni el lugar. Si Dios, hermanos, no hubiese permitido en su soberanía y omnisciencia que Pablo y Silas llegaran a la cárcel, pregunta, ¿qué habría pasado con el carcelero y su familia? Probablemente todos estarían en el infierno hoy. Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Y Dios mandó a Pablo en la cárcel, lo permitió en su soberanía, llegó a la cárcel y ahí en la cárcel Dios tenía preparada por lo menos una familia salva y bautizada en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no está presa, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero Dios tuvo que mandar a Pablo y a Silas. La Biblia dice, hermanos, en Hebreos 13, que un deber cristiano es acordarnos de los presos como si nosotros también estuviéramos presos. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que predicó en una cárcel? ¿Cuándo fue la última vez que predicó en un anexo? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que se acordó de una persona que estaba en esa condición y fue y le llevó en el evangelio? No sé cuántas personas, hermano, conozco que aceptaron a Cristo en una iglesia y ahorita están en una iglesia local sirviendo y otros hasta llamados. En la cárcel, hermano, de la cárcel. Y al estar en la cárcel, hermanos, ganarlos para Cristo en la cárcel, cantar en la cárcel, hermano, y cuando salieron, algunos prometieron, hermano, saliendo voy a la iglesia, y salieron, y algunos ahí están en la iglesia todavía. Pero a medianoche, Pablo y Silas, ¿qué hacían? Oraban y cantaban, y los presos los oían. Pero ¿cómo irán sin haber quien les predique? Dios envió a Pablo y a Silas, hermanos, a esa familia, porque también Cristo murió por sus pecados en la cruz. Y tenía preparada esa bendición para ellos, recordándoles que servir a Dios en cualquier lugar nunca jamás será en vano. Y tal vez, hermanos, Pablo y Silas al transcurrir el tiempo dijeron, gracias por los azotes, gracias por la cárcel, gracias por ese valle, Señor, porque pude ver el fruto de ello y producir gozo en el cielo por una familia que se arrepintió. De carcelero a hijo, de carcelero a hermano, de carcelero a tener una vida eterna con toda su familia. Los creyentes de antaño, hermanos, termino, escuche esto. Los creyentes de antaño sufrían látigos, persecuciones, azotes y hasta la pena de muerte por su fe en Cristo, y ellos seguían fieles a Cristo su Salvador. Los creyentes de hoy en día dejan de ser fieles a Cristo su Salvador porque un hermano no les saludó, porque una mosca les picó o porque les duele un cabello. Pero en realidad, hermanos, usted y yo no hemos sufrido o padecido como Pablo y Silas. Pablo y Silas, hermanos, nos dan una gran lección. Podemos adorar, honrar y buscar a Dios aún en las situaciones más difíciles de la vida. Pero a medianoche, a las 12, Pablo y Silas oraban, cantaban himnos y los presos los oían. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias porque podemos buscarte en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en la cárcel, Señor, como algunas veces
Yo te busqué, Padre, y prometí cosas que al salir de la cárcel no cumplí, pero de una u otra forma me traías a ti con cuerdas de amor. Gracias por tu misericordia y por tu perdón, Señor. Gracias por tu palabra que nos anima, que nos consuela, que nos orienta, Señor, y nos anima a cantar aún en el dolor. Gracias por Pablo y Silas, por el ejemplo y las personas que les permitiste ganar para tu gloria. Señor, ahora nos resta a nosotros tomar nuestra decisión tocante a este mensaje. ¿Cuántas veces, mi Dios, hemos dejado de orar? ¿Cuántas veces hemos dejado de cantar porque nos duele el corazón, porque tenemos algún problema? Y sin duda alguna tú nos entiendes, pero también entiendes que aún en el dolor, tu paz sobrepasa todo entendimiento. Señor, perdónanos por las veces que te hemos fallado. Con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, hermano, vamos a tomar un tiempo de oración a Dios. El piano no toca, pero Dios sí toca los corazones. Dice la Biblia que Dios nos ama, que podemos buscarlo en cualquier situación y que cuando nos disponemos a buscarlo y adorarlo de todo corazón, milagros como este pueden pasar. Dice repentinamente, Dios sigue obrando porque Dios es el mismo. Dios no ha cambiado y quiere ayudarle, pero usted tiene que seguir cantando y tiene que seguir orando. Hable con Dios y en un minuto más me une usted en oración. Señor, gracias porque nos amas. Ayúdanos a recordar tu palabra que dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen y dicen toda clase de mal, Señor, contra nosotros mintiendo, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ayúdanos a recordar, Señor, que este mundo no es nuestro hogar y que un día estaremos contigo en la eternidad. Gracias te damos porque eres bueno. Pedimos estas cosas en Cristo. Amén y amén, Señor.